Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Yo soy Mauro Lino y estamos aquí reunidos para ver el episodio 8 de Haikyuu. La semana pasada conocimos a este supuesto defensor que aparentemente tendría problemas de ira y que supuestamente es muy bueno. Vamos a ver cómo se lleva con el resto del equipo. Probablemente lo hagamos en este nuevo episodio, pero particularmente lo que más me interesa es ver cómo se lleva con los nuevos, porque se nota que sus otros compañeros ya lo conocen y lo quieren mucho a pesar de quizás su temperamento. Entonces, vamos a ver el nuevo episodio. Como saben, en Patreon vamos algunas semanas adelantados, por lo menos 2. Dentro de poquito van a ser 3. Así que si tienen ganas de ir hacia allá, pueden hacerlo, pero si no, van abajo a la descripción a buscar la reacción del Drive y vamos a ver cómo continuamos con este episodio 8 de Haikyuu. Este es uno de los mayores problemas que tengo con esta serie y es que quiero ver un episodio atrás del otro, atrás del otro, atrás del otro. Pero no puedo, gentuza, no puedo, tengo que hacer un millón de otras cosas. Pero vamos a hablar un poco de este episodio de Haikyuu, un episodio en el cual conocimos a dos personajes que nos faltaban, a tres personajes que nos faltaban, porque también aprendimos un poco más detrás de el que será nuestro director técnico, que claramente llegaremos hacia ahí, pero todavía falta. Apenas comenzó el episodio, conocimos a Niji Noya, que ya lo habíamos conocido a él la semana pasada, pero ahora nos presentaron a Noya, vamos a decirle, y vimos una actitud diferente a la que yo pensé que nos íbamos a encontrar. Claramente hay que verlo dentro del juego y ver su intensidad y su enojo dentro del juego, porque todavía hay algo que nos falta, que también probablemente tenga que ver con la decisión que tomó la estrella para retirarse temporalmente. Quizás eso lo veamos en el futuro, pero se nota que hay una discusión fuerte entre ellos o una amistad fuerte entre ellos que se rompió en algún momento por algún motivo del juego. Se habla también del peso que siente él en los hombros al ser esta estrella o la persona responsable de las victorias. Y algo que dice Kageyama es que si bien puede ser suficiente eso para dejar, hay algo más que debe haber pasado y estoy seguro que tiene que ver con el escobillón roto y con la relación que tienen Noya y Asahi. Pero imagino que con el regreso de él veremos algunas cosas más en el futuro. Eh, También hay muchas posibilidades que quizás en el primer juego oficial en el cual esté todo el equipo armado, tengamos que enfrentarnos a flashbacks en los cuales veamos los problemas que tuvieron para poder superarlos, porque es algo que se hace mucho en este tipo de series. Lo veremos próximamente, pero siento que no fue solo eso. Creo que hay algo más, como dijo Kageyama, y lo veremos en el futuro. Noya no quiere jugar si no está Asahi, porque siente que ahora que tenemos un equipo fuerte, que se nota que tiene un potencial bueno, sería como injusto para la persona que tanto nos ayudó no poder disfrutar de esas alegrías. Eso es lo que dice Noya. Así que para que uno vuelva, tienen que volver sí o sí los dos. No importa cuán motivacional pueda ser Hinata y la admiración que él siente y la constante ayuda que él necesita y lo mucho que está agradecido por esa ayuda. Necesita que su compañero y su amigo también esté con él para poder volver juntos a defender estos colores. Todo eso claramente lo veremos en el futuro, pero todavía no volvió. En el final del episodio lo vimos a Asahi viendo lo que estos dos chicos generan y viéndolos jugar y viéndolos entrenar y le volvieron como las ganas al cuerpo o por lo menos la sensación de lo que ellos vivían dentro de esa cancha y también esto viene de el resultado de la conversación que tuvo con Kageyama y Hinata previamente, porque Hinata lo motivó, Hinata generó esa esperanza que creo que tiene que generar una estrella y que quizás
Puede ser que sean todos mucho mejores a Hinata, pero necesitan a una persona que los motive como lo hace él y que además es bueno en el deporte, no es alguien que es realmente malo jugando. Así que Hinata tiene todo el potencial para transformarse en una estrella, pero creo que a lo que está yendo esta serie, y también con el comentario de Kageyama al final, es que la estrella del voleibol no es un individuo, sino que es un equipo. No es un individuo, sino que es un equipo. Y ese equipo, en cada una de sus posiciones, es súper importante para hacer que funcione. Entonces, creo que ahora también lo pueden demostrar, porque no es necesario que el peso esté tan puesto en solo uno, sino que las habilidades de Daichi en defensa, las habilidades de Noya como líbero, las habilidades de Kageyama como colocador, las de Asahi como rematador estrella, las de Hinata como señuelo, y nos quedaría un espacio más para alguno más que probablemente sea Tsuki, que es un gran bloqueador porque es muy alto y lo necesitamos también como para un equipo titular. En este episodio Suga otra vez, a pesar de ser una persona que tiene experiencia, sabe que Kageyama es mejor que él y se lo dijo también a su compañero, entonces es consciente de que cuando el equipo se arme probablemente haya otros titulares que no sean él, y entiende y quiere que el equipo igual siga funcionando. Creo que igual quiero meterme más en la cabeza de Suga y poder tratar de ver lo difícil que puede ser para él tener que ir al banco. Pero son todas cosas para conversar más adelante. También tuvimos un pequeño enfoque en el que va a ser el futuro coach del equipo, que lo van a tratar de motivar llamando al clásico, que son estos gatos. Así que, bueno, vamos a ver cómo es que sigue el camino de Ukai para transformarse en el próximo coach de estos chicos, que claramente necesita verlos jugar para poder darse cuenta que valen la pena y que hay que tratar de ir todos juntos hacia la victoria. Así que, gente, me gustó mucho este episodio. Tengo ganas de ver más capítulos, pero no puedo. Ustedes sí pueden hacerlo yendo a Patreon. Vamos algunas semanas adelantadas. Pero si no, nos vemos acá la próxima semana en un nuevo video de Haikyuu. Así que, si les gustó el video, por favor compartan, denle like, suscríbanse. Me pueden comentar abajo en los comentarios lo que quieran. Me pueden seguir en mis redes sociales acá al costado. Nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de Haikyuu. Chao, chao.